¿Qué, quién, cómo y dónde dijo pues? Aquí está la nota, su breve noticiero para este martes 7 de abril. En las nacionales, esta semana se prevé que en San Lázaro se voten el plan B de la reforma electoral, la cual contempla la reducción de magistrados del sistema electoral y las cuestiones pertinentes a los partidos. También la ley de derechos de autor, para proteger a los productores de lo cultural, y las cuestiones de la Ley Federal del Trabajo. Plantea el Partido del Trabajo, es necesaria la regulación a la publicidad generada por inteligencia artificial para procurar la protección de los consumidores. Se dice y se plantea, según expertos, los discursos de odio basados mayormente en cuestiones de género están aumentando cada día. Se está generando un espacio que se está identificando como la machósfera, la cual concentra en que la masculinidad ha venido declinando según las posibilidades del discurso de lo femenino. Movimiento Ciudadano planea en Guadalajara el Congreso de Masculinidad más grande de América Latina. Este estará organizado por cuestiones del partido Movimiento Ciudadano, mayormente el exgobernador Enrique Alfaro, y algunas comunidades o asociaciones católicas. Se avala el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sin orden judicial. Esto se plantea será una medida cautelar para restringir ciertos crímenes en cuentas bancarias. Aumenta un 90% el consumo de maíz estadounidense en México a raíz del Tratado de Libre Comercio. Esto es en el maíz para cuestiones de alimento de ganado y de cuestiones industriales, maíz amarillo. En el caso del maíz blanco, y a raíz de que México se está convirtiendo en el mayor socio de Estados Unidos, 1 de cada 2 kilos de maíz blanco, es decir, el de consumo humano, son de origen estadounidense. 5,000 millones de pesos semanales está costando el subsidio a las gasolinas en México, consecuencia de los aumentos de los costos de los combustibles por el bloqueo en Irán y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bloqueos en 13 estados de la República por parte de transportistas y agroproductores, los cuales, señala la presidenta de la República, no son justificados, pues el diálogo se ha mantenido y se está buscando llegar a negociaciones. 300 millones de pesos se invertirán en infraestructura para este año, se dice, para este sexenio, dice la presidenta de la República. En las internacionales, el señor Donald Trump, el señor presidente Donald Trump, dice o indica, no considera que sean crímenes de guerra las amenazas vertidas en medios públicos respecto a Irán, aun cuando se considera que no se puede intimidar civiles ni caer en provocaciones cuando hay guerra. Cleptocracia se le denomina ya, o el término para la administración del presidente Donald Trump es cleptocracia, es decir, una gobernanza regida mayormente en el rumor y la posible omisión de la justicia, la impunidad a cierto tipo de conductas. 12 muertos tras un sismo en Afganistán, el saldo luego de un sismo en aquel país. En la opinión, gente, es muchísimo el dinero que está teniendo que invertir el fisco para poder subsidiar las gasolinas. La verdad es que es algo que nos imaginábamos y es algo que se va a hacer para que las mercancías no caigan en esta cuestión de la inflación que en México se ha venido manejando de buena manera. Lo del Tratado de Libre Comercio y el maíz, a mí me angustia un poco en el sentido de que este tipo de productos son importados para el alimento de los animales, mayormente, para la producción cervecera, por ejemplo. Y ello tiene un ciclo en el que las empresas importan y luego exportan, otra cuestión. Pero, por ejemplo, en este momento, Estados Unidos está exigiendo un retraso del agua que entregamos a aquel país. Pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo estamos abasteciendo a aquel país de cerveza y de agua mineral, algunos refrescos también. Es decir, la necesidad hídrica de producir agua en México es realmente alarmante.
Si en este momento no tenemos la cantidad de maíz para consumo humano, de maíz blanco, como se esperaba en los años anteriores, es porque Chihuahua, Durango, Coahuila y Sinaloa han tenido una cantidad de sequías muy preocupantes. Si al mismo tiempo no tenemos agua de lluvia para las producciones agrarias, es mayormente importante tenerlo en cuenta cuando la producción de cerveza, por ejemplo, es vital el uso del líquido. Y en la cuestión la machósfera, híjole, yo en algún momento lo dije, si Enrique Alfaro o Samuel García solucionan los problemas hídricos precisamente de sus estados, muy probablemente van a ser unos buenos candidatos para la presidencia de la República. Ninguno de los dos lo solucionó y a los dos señores tuvo que salir la fiscalía de su estado a detenerlos y decirles, no vas a ser siquiera candidato a la presidencia, papito. Nosotros llevamos los números y las cifras de muertos. Nosotros llevamos el control de lo que está pasando en las calles. No vas a ser ni de pedo candidato. Es tan simple como eso. O sea, es tan simple como visualizar esto. ¿Por qué están haciendo el congreso más grande de masculinidad en América Latina? Porque es muy rentable. Al señor Samuel García, su esposa le hizo la campaña con el no dejes que se te vea la pierna. Hacer este tipo de llamamientos es de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque es un país altamente machista. La mitad de los crímenes de las 240,000 gentes que están en las cárceles, la mitad son por crímenes de violencia familiar. Y los crímenes que suceden de esta manera se reporta apenas un 20-30%. De los cuales estos reportes, el 70% son crímenes que suceden porque el papá, el tío, el primo, el abuelo o algo similar cometió una agresión, mayormente sexual. Es decir, esta idea de que la machósfera se está viendo afectada porque las mujeres empiezan a tener más puestos en algunas de las empresas, lo cual es una falacia, permítanme decirlo, en donde más se ve que hay mujeres es en el Internet, en donde más pudiera ver que hay un reflejo de que la producción es algo homologada entre hombres y mujeres, es en el Internet. Que el contenido que las mujeres muchas veces manifiesten es mayormente de lo sexual o de otras cuestiones, permitiendo que los hombres hablen de que el contenido es únicamente muy feminizado, es otra cosa y es otro tipo de charla. Pero que la cantidad de hombres juniors que son de una clase media alta y que sus discusiones vienen a otro tipo de necesidades de las que un país como el nuestro tiene, es otra discusión. Me parece que es necesario que tengamos este tipo de cuestiones claras como para poder decir si hay una machósfera o no. Porque las mujeres siguen sin tener precisamente acceso a puestos de lo político, de las empresas. ¿Que hay mayor producción en el Internet? Sí. Pero también me parece que ello corresponde a que las mujeres en este país son mucho más que los hombres. Los hombres somos aproximadamente el 46% ante un 54% que son las mujeres. Y las mujeres se encuentran ligeramente en una posibilidad mayor porque son las que más terminan la prepa o la universidad. No quiere decir que sea más fácil terminarla, pero quiere decir que hay menor deserción y que la deserción que ellas llegan a tener está vinculada a cuestiones de agresiones, mayormente sexuales. Con todo respeto, me parece que esta cuestión de la machósfera es algo que tenemos que resolver desde los hombres antes que tener que preocuparnos porque las mujeres tengan o no oportunidades de expresarse, de generar contenidos o cuestiones similares. Gente, este su quejoso de confianza, Bruto Diamante, se despide esperándose una excelente semana. Nos vemos en la siguiente edición de La Nota.